Bien, hermanos, pues acordémonos de lo que hemos estado viendo en las últimas dos semanas, en los domingos anteriores. Santificación, el proceso por el cual nuestro Dios va a cumplir su propósito, que es su propósito de hacernos perfectamente santos, ese proceso. Mientras vivamos en esta tierra, nosotros debemos vivir en santidad, y nuestro Dios, como vimos la semana pasada, es el que nos otorga, nos da los medios para que nosotros podamos vivir en santidad. Hermanos, esto es en esencia lo que hemos tratado en los dos domingos anteriores. Pues saben bien, ahora hoy, a partir de hoy y los domingos siguientes, vamos a estar tratando asuntos por los cuales nosotros nos vamos a dar cuenta de en qué cosas nosotros debemos vivir en santidad. Debido a que la predicación va a ser muy extensa, así es de que espero que no corten la transmisión. De aquí nos damos cuenta quién se salió y voy a su casa y se las predico para que se les quiten. Va a ser un poquito largo, hermanos, porque el tema es abundante y aún así, como siempre, no acabamos de tocar el tema, pero debido a esto, bueno, ya no me voy a detener más en la parte de la introducción, porque el tema de hoy es la santidad sexual. Yo sé que algunos papás dicen, oye, y aquí están los niños, no se espanten de que lo escuchen, porque es correcto que lo escuchen en muchos lados de una manera muy distorsionada y es mejor que lo escuchen correctamente. Después ustedes mismos, padres, tendrán que explicarles a ellos lo conducente, pero vamos a tratar este tema el día de hoy, santidad sexual. Y vamos a tener su Biblia abierta, hermanos, ahí en el pasaje que ya leímos, 1 Tesalonicenses 4, y vamos a ver desde el versículo 3 en adelante hasta el 8, y vamos a ir viendo cinco cosas que nos habla el apóstol Pablo en este pasaje acerca de la santidad sexual. Miren, una de las preguntas cuya respuesta parece ser de las más difíciles de encontrar por los cristianos es: ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿No es cierto? Todos saben, ¿y cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Y ven las hermanas ponen el vestido rojo de este lado y el del azul de este lado y dicen, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Que me compre el rojo o que me compre el azul? Y ahí están, ¿verdad? Y en todos los aspectos de su vida, ahí están los cristianos tratando de averiguar cuál es la voluntad de Dios para su vida. Miren, en la práctica es difícil responder esta pregunta, por lo menos por dos cosas. Uno, porque siempre se piensa en términos personales. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí en cada paso que voy dando? Y obviamente, y aunque suene feo, pero en términos egoístas. ¿Por qué digo que en términos egoístas? Porque lo que estamos esperando, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Porque yo debo hacer lo correcto para mi bendición, para el beneficio de mi vida. Entonces todo tiene que ver conmigo y para mí, como si Dios tuviera en cada paso algo muy especial para cada uno, de tal manera que con cada paso Dios me va a estar elevando a las alturas. Está claro que esos pasos siempre estarán pensados en esa línea de lo que a nosotros nos gusta, ¿verdad? Y siempre en eso a lo que solemos llamar nuestros sueños. ¿Por qué nos cuesta trabajo conocer la voluntad de Dios? Porque siempre pensamos en cómo voy a hacerle para que Dios cumpla mis sueños. Por eso cuesta trabajo responder a la pregunta ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? La segunda causa por la que cuesta trabajo es simplemente, hermanos, porque desconocen las Escrituras. Porque en la Biblia está claramente cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Hermanos, la respuesta a cuál es la voluntad de Dios en realidad es sencilla.
si se acude a la Biblia. Donde nosotros encontramos, véanlo, verso 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Hermanos, así de sencillo. La voluntad de Dios para los creyentes es que sean santos, y esto lo hemos estado diciendo en los domingos anteriores. Y lo hemos tratado con mucho más detenimiento. Y veíamos, por ejemplo, en domingos anteriores que Efesios 1:4 nos dice lo mismo que acabamos de leer aquí. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La voluntad de Dios para todo creyente es que sea santo. Lo cual ciertamente implica muchas cosas. Pero una de ellas, la que vamos a tratar en primer lugar el día de hoy, es el de la santidad sexual. Santidad sexual. La voluntad de Dios, otra vez, verso 3, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y dice ahí que os apartéis de fornicación. Que os apartéis de fornicación. ¿Qué es fornicación? El diccionario Vine de palabras griegas dice que es relación sexual ilícita. El hermano, consejero, familiar, matrimonial, muy conocido, el hermano J.E. Adams, dice que la fornicación es pecado sexual de cualquier clase. El conocidísimo John MacArthur dice que es toda forma de comportamiento sexual ilícito. El hermano Samuel Pérez Millos dice que es todo aquello que es moralmente reprobable y pecaminoso en las relaciones de intimidad sexual. Resumen: fornicación es cualquier inmoralidad sexual. Toda inmoralidad sexual, eso es fornicación. Evidentemente el sexo no es malo. El sexo no es pecado. El sexo fue dado por Dios para disfrutarlo dentro del marco que Él mismo ha establecido. Pero la práctica del sexo fuera del lineamiento establecido por Dios, y ese lineamiento sabemos que es solamente dentro del matrimonio, y todo comportamiento fuera de eso es pecado. Todo, cualquiera, es pecado. Y es un pecado terrible. Miren, veamos lo que la Biblia dice. El Señor Jesús mismo lo señaló, el pecado de la fornicación, como la única causal de divorcio. Tan así de tremendo es de mal. Es la única causal de divorcio, en palabras del Señor Jesús. Abstenerse de la fornicación, junto con lo sacrificado a los ídolos, a lo ahogado y a lo de sangre, fueron las únicas cosas que la iglesia de Jerusalén, que estaba compuesta de judíos, escribió y le pidió a los hermanos gentiles que cumplieran. Es decir, ya saben que el evangelio empezó a extenderse hacia los gentiles, y entonces algunos pretendían que los gentiles también cumplieran con toda la ley de Moisés. Pablo viene a Jerusalén a entrevistarse con los demás apóstoles, el concilio en Jerusalén, allá Hechos capítulo 15, y están viendo el asunto de la salvación, y queda claro que la salvación solamente es por fe en el Señor Jesucristo. La ley no tiene nada que ver. Y lo único que la iglesia de Jerusalén le pide a los hermanos gentiles es que se abstengan de fornicación. En las iglesias, fue uno de los pecados reiteradamente señalados por el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Dice Pablo que el pecado de fornicación había dentro de la iglesia para vergüenza de ella misma. 1 Corintios 5, del 1 al 5. Pablo le dedicó una sección especial al asunto de la fornicación. 1 Corintios 6, del 12 al 20. Para evitarla, dijo Pablo, era mejor casarse. 1 Corintios 7, del 1 al 5. Y algunos
a pesar de esa reiterada exhortación de Pablo, la verdad es que no se habían arrepentido de ella y Pablo se dolía mucho por eso. 2 Corintios 12, versículo 21. En las iglesias de Pérgamo y de Tiatira, allá en el libro de Apocalipsis, había quienes empujaban a los miembros de estas dos iglesias a practicar ese pecado de fornicación. Y eso era parte de las cosas que el Señor Jesucristo tenía en contra de aquellas iglesias. Apocalipsis 2:14 y 2:20 y 21. La fornicación aparece invariablemente en la lista de pecados que aparecen en la Biblia. Mateo 15:19 y su paralelo 7:21, palabras del Señor Jesús, señalado como uno de los pecados que salen del corazón y que contaminan al hombre. Pero también aparece en la lista de Romanos 1, del 28 al 32, 1 Corintios 5, 9 al 11 y 1 Corintios 6, 9 al 10, Gálatas 5, 19 al 21, donde viene la lista de las obras de la carne, Efesios 5, del 3 al 5, Colosenses 3, 5, 1 Timoteo 1, 9 y 10, Apocalipsis 9, 21, 21, 8 y 22, 15. En todas estas listas de pecados, invariablemente aparece la fornicación. Y a lo largo, hermanos, todavía del Antiguo Testamento, aparece este pecado señalado de una manera muy fuerte. Y especialmente, miren, tan terrible es que en los libros de los profetas Jeremías, Ezequiel y Oseas, el Señor la usa para referirse al pecado de su pueblo de Israel contra él cuando se aparta y cuando le falla. De esa manera se expresa la Escritura acerca de la fornicación. Dios aborrece todo pecado, pero como hemos hecho este repaso tan rápido, parece que algo de lo que más aborrece es la fornicación. Por eso el mandamiento de Dios a través del apóstol Pablo aquí es apartarse de ella. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Apartar significa mantenerse uno mismo apartado de algo, en referencia generalmente a prácticas malas, tanto morales como ceremoniales. Y en el marco, hermanos, de este versículo, implica, según lo escribe John MacArthur, mantenerse completamente alejado de cualquier pensamiento o comportamiento que viole los principios de la palabra de Dios y conduce a cualquier acto de pecado sexual. Hermano, la voluntad de Dios para ti es que vivas en santidad. Y algo que debes hacer, una de esas partes de vivir en santidad, tiene que ver con que vivas en santidad sexual. Hay que apartarse de cualquier acto de inmoralidad sexual. ¿Saben? Una de las cosas más difíciles en la vida de las personas es el autocontrol, el poder controlarse. Esa es de las cosas más difíciles. El punto, miren, es tan así que el punto por no poder controlarse, siempre hay serias consecuencias. Por ejemplo, miren, y muchos van a darse por aludidos, pero no es para nadie en especial. Por falta de control, se come en exceso y se come aquello que es más nocivo para el peso y para la salud. Por falta de control. Por falta de control, hay quien se pasa toda la noche pegado a la computadora o a la televisión con tal de terminar de ver una serie que empezó a las 6 de la tarde. Y le dan las 6 de la mañana y se pasó toda la noche hasta terminar de ver la serie. ¿Por qué? Por falta de control.
Por falta de control, alguien se vuelve mentiroso. Hasta llegar al punto de la mitomanía. No hay contentamiento con lo que se tiene, también eso por falta de control. Porque no hay contentamiento con lo que se tiene, y entonces uno se vuelve cada vez más codicioso por falta de control. Pero hermanos, para el cristiano, el poder controlarse es una virtud espiritual. Una virtud a la que se llama templanza o dominio propio. Y para el caso del tema que nos ocupa este día, y de acuerdo al texto que estamos meditando, la santidad sexual, que es el punto número 2 de nuestra predicación, la santidad sexual es un acto de control. La santidad sexual es un acto de control. Vean el versículo 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Dicen, bueno, ¿y dónde está el control allí, verdad? Bueno, miren, la lectura de nuestra Reina Valera 60 nos transmite la idea de que para poder vivir en santidad y apartarse de fornicación, cada uno debe tener su propia esposa. Bueno, eso tiene cierto sentido, pero de acuerdo a los estudiosos y a los estudiosos del idioma y del significado de las palabras, parece que esposa no es la mejor manera de traducir esta palabra. Miren, nosotros leemos en nuestra Reina Valera 60 que cada uno sepa tener. Aquí la palabra saber o el verbo saber conlleva la idea de tener el conocimiento o la habilidad necesaria para alcanzar una meta deseada. Eso es saber. Ahora, saber tener es llegar al conocimiento para desarrollar la habilidad de controlarse, de poderse controlar. Hermanos, para entender mejor la idea que estamos encontrando en este versículo, podemos ir a la Reina Valera actualizada 2015. Nos da una mejor idea. La Reina Valera 2015 traduce así: que cada uno de ustedes sepa controlar. Cada uno de ustedes sepa controlar. Ahora, viene algo interesante. Nuestra Reina Valera dice que cada uno debe tener su propio, debe entenderse mejor, como cada uno sepa, debe controlar. Y entonces, ¿qué pasa? Que diría que entonces tenemos que saber controlar a quién, a la esposa. Solamente Dios puede hacerlo. Bueno, ya de entrada, cuando estamos dándole el sentido a la primera frase, nos estamos encontrando con que entonces ya nos suena muy natural lo que entenderíamos para el desarrollo del argumento de Pablo. Pero, además hay otro asunto, hermanos. Aunque se tenga esposa o esposo, de todas maneras eso no es garantía, no es garantía para evitar la fornicación. Y entonces, ¿qué hacemos? Miren, la palabra esa es la palabra que en realidad existe en el texto griego, la palabra vaso. Entonces, lo que se debe controlar no es la esposa. Que cada uno sepa controlar su propio vaso. Así dice el texto griego. Y la Biblia de las Américas lo traduce de esta manera, pueden consultarla después. Dice literalmente que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso. Pero hermanos, ¿qué debemos entender por vaso?
Sencillamente debemos entender cuerpo. Miren, existe la argumentación necesaria para entender el por qué no es lo más conveniente entender vaso como esposa. Y por qué en un momento, o en nuestra Reina Valera 60, se tradujo como esposa. ¿Por qué? Y también, ¿por qué es mejor que lo entendamos como cuerpo? Sí existe una explicación de todo esto, pero por esta ocasión permítanme omitir tal argumentación para no hacer más largo el asunto. No nos ayudaría mucho. Baste por ahora entender que vaso es cuerpo. Y también baste ir a nuestras Biblias en español, las traducciones más recientes. Como ya veíamos, la Reina Valera 2015 traduce que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo. La Reina Valera contemporánea traduce que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo. Y la Nueva Versión Internacional traduce que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo. Y entonces sí, ¿verdad? Ahora sí, se tiene mejor sentido de lo que Pablo está escribiendo. Pues, para apartarse de cualquier inmoralidad sexual, lo que se debe controlar es el propio cuerpo. Ya es una idea más normal, ¿verdad? La santidad sexual es un asunto de control, de templanza, de dominio propio, de poder controlar el cuerpo de uno mismo. Cuando se tiene este control, entonces el cuerpo, dice ahí el verso 4, está en santidad y honor. Santidad y honor. Santidad, como hemos reiterado, es estar apartado de pecado. Y honor significa literalmente valoración, algo que es muy valorado. Es decir, hay que controlar el cuerpo para mantenerlo apartado del pecado, porque es de gran valor. El cuerpo del creyente, no lo olvidemos, el cuerpo del creyente es nada más y nada menos que templo del Espíritu Santo. Tremendo, ¿no es cierto? Por eso hay que apartarlo de fornicación. Y eso es lo que Pablo desarrolla allá en 1 Corintios 6. Hermano, mira, ciertamente tener control sobre cuestiones sexuales es algo sumamente difícil. Todos lo sabemos. Y lo es por causa de la naturaleza caída. Por eso, las personas del mundo están tremendamente desbordadas en el pecado de la fornicación. Hermano, pero tú no eres una de ellas. Tú eres hijo de Dios. Debes andar en el Espíritu. Y una parte del fruto del Espíritu es la templanza. Gálatas 5:22. Es decir, un fruto del Espíritu es el dominio propio. Entonces, mi hermano, tú tienes la capacidad de vivir en santidad sexual porque tú tienes la capacidad de estar en control de tu cuerpo. Punto número 3. Por ser santos, los creyentes están apartados para Dios. Están separados del mundo y por eso están en oposición al mundo y sus prácticas. Por eso es que la santidad sexual está en total contraste con el comportamiento mundano. Ese es el punto 3. La santidad sexual, un contraste con el comportamiento mundano. Vean lo que dice el verso 5. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Acaba de decir Pablo en el versículo 4 que cada uno debe tener control sobre su propio cuerpo en santidad y honor. No, verso 5, en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios
andan en pasiones de concupiscencia. ¿Qué es esto? La palabra pasión denota un afecto de la mente, un deseo lleno de pasión, un deseo incontrolable, un sentimiento absorbente, un impulso intenso. Todo eso es pasión. Y la palabra concupiscencia denota algo muy similar. Es un intenso deseo de cualquier tipo. Ahora, ambas palabras se pueden dirigir tanto a cosas buenas como malas. El significado de las palabras propiamente no tiene significado malo, pero pueden dirigirse tanto a cosas buenas como a cosas malas. Sin embargo, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, generalmente se habla de cuestiones malas, de cuestiones pecaminosas. Entonces, cuando se juntan estas dos palabras, sin duda que nos hablan de deseos extremadamente intensos por cuestiones pecaminosas, en este caso de inmoralidad sexual, lo cual, dice aquí Pablo, es algo característico de los que no conocen a Dios. Si los no conocen a Dios, están desbordados por esto. Miren, la cultura grecorromana, en medio de la cual Pablo estaba predicando el Evangelio, era una cultura depravada, altamente depravada sexualmente. La fornicación y el adulterio eran algo natural. Los hombres, los jefes de familia tenían a su esposa y al mismo tiempo y a veces en la misma casa tenían a sus concubinas y a sus amantes, cada una para un fin diferente. La práctica homosexual no era mal vista en aquella cultura. Inclusive la homosexualidad con hombres más jóvenes, mucho más jóvenes, casi al grado de llegar a la pedofilia. La prostitución tampoco faltaba, era algo muy normal, inclusive la prostitución ritual, es decir, los rituales cúlticos en los templos paganos incluían las relaciones sexuales con prostitutas que estaban en los templos. Bueno, no se las hacían llamar prostitutas, se decían sacerdotisas, ¿verdad? Qué bonito. Entonces iban a tener un acto ahí cúltico para poder acercarse a los dioses, y lo único que estaban practicando ahí era la prostitución. Hermanos, y todo eso era parte de la cultura. Todo eso era normal. Y por eso es que todo eso no era mal visto, no era condenable por aquella sociedad que estaba sin Dios. Tesalónica tenía esto. Y también Corinto, y todas las grandes ciudades del Imperio Romano, muchas a las cuales hay iglesias establecidas en esas ciudades, Pablo les escribió. Y estas prácticas de inmoralidad sexual tan pervertida eran algo normal, nada condenable. Pero los cristianos deberían comportarse de una manera totalmente contrastante. Los hermanos de Tesalónica deberían entender que eso no era normal, que eso no era lo correcto, que eso era inmundo. Y ellos ya eran santos. Ellos deberían vivir en santidad. Y su práctica sexual debería ser santa. Ahora, hermanos, cuando nos trasladamos a nuestro tiempo, la verdad es que nos damos cuenta que la depravación sexual no es distinta a la de aquella época, ¿no es cierto? Estamos viviendo exactamente lo mismo. Fornicación, adulterio, homosexualidad, prostitución, pornografía y cosas más son prácticas normales en nuestra sociedad. Y la pedofilia está en camino de serlo. Los hombres y las mujeres sin Dios se desbordan apasionadamente en estas prácticas, pero tú, mi hermano, tú que eres santo
que debes vivir en santidad, no puedes, no debes actuar de la misma manera. Y hermano, debes estar firme en esto. Debes comparar lo que el mundo te dice con aquello que te está bombardeando todos los días y a través de todos los medios. Y debes contrastarlo con lo que Dios dice. Y evidentemente debes hacer lo que Dios manda, por muy irracional que le parezca al mundo. De hecho, al mundo le va a parecer incorrecto, fuera de lugar, anormal, que tú vivas en santidad sexual. Ante esta situación, el mundo les dirá, bueno, ahorita a lo mejor nadie nos está oyendo del mundo, pero ahora nos sale en YouTube y si por ahí algún despistado, mundano se le ocurre verlo, les va a poner ahí en los comentarios a ustedes: no se dejen lavar el cerebro. No se dejen esclavizar de conceptos anticuados, de conceptos represores. Les van a decir que la sexualidad es algo natural y que deben practicarla con toda naturalidad, solo cuidando que sea de manera consensual, ¿verdad? Para no agredir a nadie y de manera responsable. Porque si no, quien se les viene encima son las feministas, ¿eh? Cuidado. Eso es lo que dice el mundo. Y es cierto, hermanos, vivir en santidad sexual es algo totalmente contrastante con el comportamiento del mundo. Pero debes hacerlo. Cuarto punto. Cualquier práctica sexual requiere de la participación de Dios. Como acabo de mencionar, la sociedad actual tiene como requisito que sea consensual para no agredir a nadie. Pero sabes, a mí me parece que por mucho que se pretenda no causar ningún daño, la práctica sexual inmoral, tarde o temprano, siempre va a traer consecuencias no deseadas, siempre. De una u otra manera, en menor o en mayor grado, siempre. Pero bueno, el punto es más que no estamos tratando el tema con personas del mundo, sino lo estamos haciendo con cristianos. Y en los santos de Dios, cuando caen en práctica sexual inmoral, invariablemente causará consecuencias dañinas a alguien. Por eso también este cuarto punto es que la santidad sexual es respeto a los hermanos. Respeto a los hermanos. Vean el verso 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Miren, parece que por ser la inmoralidad sexual, como ya lo mencionamos, una actividad tan normal en la sociedad de aquel tiempo, bueno, cuando los paganos se convertían al Señor y ya se volvían cristianos, parece a veces como que no acababan de ver o entender lo incorrecto de esa práctica. Y quizás más de alguno seguiría practicando, pero, como ya dijimos, siempre se necesita de la participación de dos. Y quizás, cuando algún hermano de la iglesia empezara con esta práctica inmoral, tal vez la otra o el otro, no estuvieran tan dispuestos e inclusive fueron seducidos u obligados, o a lo mejor con quien se tenía esa inmoralidad sexual era el esposo o la esposa de alguien más. Hermanos, el punto puede sorprendernos, literalmente parecería así como que, ¿qué estás diciendo? Pero bueno, parece que es la idea más normal, la más adecuada conforme a lo que Pablo está escribiendo, porque le está previniendo a los hermanos: no engañen de graves a los hermanos. Ya dijo de los del mundo, los de sin Dios, ya se refirió a ellos de otra manera, pero dice a los hermanos. Hermanos, esto es tremendo.
Esta situación es tremenda que se esté dando entre cristianos. Y Pablo les está previniendo para que ellos no se aprovechen de los hermanos, de tal manera que parece que pues, son con ellos con quienes practicaban tal inmoralidad sexual. De por sí, hermanos, de por sí era ya muy malo que los cristianos participaran de esto con los inconversos, pero peor aún si lo hacían con los mismos hermanos de la iglesia. Miren, agraviar, dice ahí, que nadie agravie ni engañe a su hermano. Agraviar significa literalmente ir por encima, llevando la idea de pasarse del límite. Pasarse del límite. Diríamos los mexicanos, pasarse de la raya. La palabra engañar significa conseguir algo de manera ventajosa. Entonces, la idea es que alguno, queriendo pasar el límite y practicar la inmoralidad sexual, se aprovechara de manera ventajosa, pasando por encima de algún hermano o hermana. Tremenda la idea, ¿no es cierto? Por ser tan terriblemente aberrante es que Pablo les advierte algo serio a continuación y les dice que el Señor es quien tomaría venganza de aquellos sobre quienes se hubiera pasado por encima engañosamente. Cuidado, hermanos, no hagan esto, no engañen, no agravien, porque si lo hacen, el Señor será vengador de ellos. Y esto debería hacer que los cristianos tomaran mucha conciencia de lo que están haciendo. Hermanos, esta situación sin duda añade más carga y una fuerte carga a la situación general de mantenerse en pureza sexual. Por eso, hermano, sigue considerándolo muy, muy seriamente. Quinto punto y último de esta predicación. Las personas sin Dios dicen que creen en Él, pero la mayor parte del tiempo viven alejadas de Él, ofendiéndolo continuamente con sus palabras, con sus hechos, con sus pensamientos. Lo están ofendiendo y a veces hasta conscientemente, pero eso sí, tienen la desvergüenza, y lo digo así, tienen la desvergüenza de decir que son sus hijos. Y van en busca de Él cuando necesitan algo en su vida. Pero la realidad de su vida pecaminosa solo es evidencia de que no tienen ninguna relación con Dios. Pero la situación de los cristianos es totalmente opuesta. Los que han nacido de nuevo han entrado en una nueva relación con Dios. Estos ciertamente, correctamente, con todo derecho, pueden llamarse sus hijos. Y cuando fueron salvados, Dios los selló con el Espíritu Santo. Desde entonces, el Espíritu Santo habita en quien ha sido salvo. Y entonces, los que han sido salvos deben andar en el Espíritu. Por eso es que los cristianos pueden vivir en santidad sexual, evidenciando así su correcta relación con Dios. Este es el punto 5. La santidad sexual, una evidencia de relación con Dios. Dice en los versículos 7 y 8: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, quien también nos dio su Espíritu Santo. Hasta aquí, Pablo ha dejado perfectamente establecida la necesidad de los creyentes de vivir en santidad sexual. Y ahora menciona en estos 2 versículos 3 cosas por las cuales debe hacerlo. La primera cosa es porque este es el llamado de Dios. Dios no llamó a los suyos a inmundicia. Y tal estado es la fornicación o la inmoralidad sexual. Es un estado de inmundicia.
Inmundicia es literalmente suciedad. La inmoralidad sexual no es algo natural ni bueno, es pecado, es suciedad. Dios ha librado a los suyos de tal suciedad y los ha llamado a santificación. Como ya hemos abundado, la santidad es el propósito eterno de Dios para los suyos. Y ese es su llamamiento. Y por eso es que el creyente debe vivir en santidad sexual. La segunda cosa es porque no hacerlo es rechazar a Dios. Quien no vive en santidad sexual está rechazando a Dios. Un verdadero creyente vivirá siempre en el temor de Dios, en obediencia a su Padre Celestial, y al vivir en santidad sexual estará dando evidencia de esto, porque va a tomar el mandamiento de Dios, lo va a entender, lo va a aceptar y lo va a practicar tal como Dios lo dice. Quien vive en inmoralidad sexual simplemente está rechazando a Dios y solo da evidencia de que no pertenece a Él. La tercera cosa es porque puede hacerlo al haber recibido el Espíritu Santo. La fornicación o inmoralidad sexual es una fuerte manifestación de la naturaleza caída del ser humano, sí, es muy fuerte. Y en la condición de pecado será prácticamente imposible que una persona sin Dios pueda librarse de él. Los cristianos, como ya sabemos, aunque ya regenerados, aún permanecen en un cuerpo caído y por tanto siguen sufriendo la misma fortísima tentación hacia la inmoralidad sexual. Sí, esto es una realidad. Pero también hay otra realidad. Los creyentes recibieron el Espíritu Santo y entonces tienen la capacidad, por el poder del Espíritu, de caminar en él. Los cristianos, claro, que pueden vivir en santidad sexual porque tienen el Espíritu Santo morando en ellos. Como ves, hermanos, hay razones poderosísimas para que tú vivas en santidad sexual. Y Dios te ha dotado de lo necesario para poder hacerlo. Concluyamos. ¿Por qué este tema? ¿Por qué este tema? Porque la Biblia lo dice. Porque la Biblia lo dice. Porque tal como lo enseña la Biblia, es un pecado que se ha practicado fuerte y aberrantemente a lo largo de la historia de la humanidad. Puedes empezar desde Génesis 4 y vas a llegar hasta Apocalipsis 19. Y va a estar apareciendo una y otra vez como algo frecuente y aberrante. ¿Por qué este tema? Porque es un asunto actual y cada vez más descarado y aberrante. ¿Por qué este tema? Y por favor que nadie se espante, pero también porque es un problema que se presenta dentro de nuestra iglesia. Sí. Porque también los jóvenes caen con mucha facilidad en esto y deben seguir siendo exhortados al respecto. No entro en detalle de ninguno de estos puntos, porque todos saben perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Jóvenes y adultos, hombres y mujeres también. Y nosotros sabemos.
Y sin duda que hay muchas otras cosas que no sabemos, pero está allí. Y por eso era importante tocar este tema. ¿Por qué este tema? Porque causa grandes estragos en la vida. Se puede andar practicando la inmoralidad sexual aparentemente como si nada, pero tarde o temprano, sobre todo, estamos hablando a los creyentes, a los hijos de Dios, tarde o temprano trae enormes estragos en la vida espiritual y social, familiar de las personas. ¿Por qué este tema? Porque los padres de los niños pequeños deben tomar mayor conciencia de esto y deben empezar a educarlos en la amonestación del Señor, porque las cosas cada vez se van a estar poniendo más difíciles. Y si hoy nos parece aberrante, cuando sus hijos pequeños crezcan, las cosas van a estar peor. Y esos niños, cada vez desde una edad más temprana, están siendo bombardeados con todo lo incorrecto de la práctica sexual. Por eso, padres, ustedes tienen que enseñarles. Yo espero que sus hijos, adolescentes o menos que a los adolescentes, pues vayan a escucharlo. A lo mejor no entendieron, muchos no entendieron nada. Pero ustedes, padres, sí. Ustedes o responden sus preguntas si se las hacen o les van enseñando. Por eso hay que tratar este tema. Así que, mi hermano, cumple la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es tu santidad. Y el primer asunto en el que debes vivir en santidad es en santidad sexual. Sexo solo dentro del matrimonio y de una manera honrosa y sin mancilla, pues los fornicarios y adúlteros serán juzgados por Dios. Hebreos 13:4. ¿Cómo hacerlo? Bueno, creo que necesitaría otra hora para decir algunas cosas. Solamente quisiera decirte hoy: huye. Hermano, huye. Huye de todo aquello que fácilmente te arrastra. Pornografía, películas, telenovelas, literatura, todo está lleno de inmoralidad sexual. Todo. Cualquier película que a veces ni sentido tiene, invariablemente incluye una escena de inmoralidad sexual. Las telenovelas están llenas de esto. La pornografía que tan fácilmente se está presentando en las redes, todo está lleno de esto. Hermano, tienes que huir de esto, porque todo se está llenando tus pensamientos. Y también tienes cuidado de dónde poner la vista, y sabes perfectamente lo que estoy diciendo. Cuando vas por la calle, la vista es muy natural, sí es cierto, tú puedes voltear para cualquier lado, pero puedes ver cosas que no debes. Y no solamente hombres, no reitero, también mujeres. El Señor Jesús dijo, ¿se acuerdan? El que mira a una mujer, o mujer que mira a un hombre para codiciarlo, ya adulteró con ella en él, o con él en el corazón. Cuidado donde pones tus ojos. Cuidado en lo que ves en la tele, lo que ves en las redes, lo que ves en el cine. Cuidado en lo que escuchas, porque todo eso te está llenando la mente de esa inmoralidad sexual. Y evidentemente eso va a empezar a crecer. Y eso va a ser tu deseo de práctica. ¿Te acuerdas cuál es una de las cosas que Dios nos ha dado para nuestra santificación? Su palabra. La otra, la convivencia con los hermanos. La otra, la oración. ¿Te acuerdas? Repasa la predicación de la semana pasada si no lo tienes en la mente.
llénate de lo espiritual, llénate de lo correcto. Huye, saca todo lo que tenga que ver en esta sociedad que te esté saturando de esa fornicación. Pues la voluntad de Dios es tu santificación, que te apartes de fornicación. Que Dios nos dé las fuerzas para este pecado tan sutil, pero tan dañino en la vida de los cristianos. Dios les bendiga.